que es este libro que les muestro. Este libro está en PDF en la EVA, completo. ¿Qué vamos a trabajar de ahí? El paginado cambia ahí. Vamos a trabajar de la página 27 a la 35, que es todo el capítulo 1, pero vamos a cortarlo en la 35, y después de la 57 a la 66. En vez de trabajar de la 27 a la 56, vamos a trabajar de la 27 a la 35 y de la 57 a la 66. Les voy a poner acá en el chat. Bueno, ahí les puse en el chat exactamente de este libro, entonces, escrito por mí, que acá les vuelvo a mostrar, las páginas que van, porque en el cronograma estaba de la 27 a la 56. Bueno, vamos a cambiar de la 27 a la 35 y de la 57 a la 66, porque vamos a trabajar algunas cuestiones de Varela, de las cuestiones escritas por Varela, pero también vamos a trabajar algunas cuestiones escritas por Alejandro Lamas, que fue muy importante, ahora después vamos a explicar. Alejandro Lamas fue el primer profesor de educación física contratado por la escuela pública primaria para trabajar en las escuelas públicas de Montevideo. Entonces, bueno, nos parece importante también trabajar a Alejandro Lamas y acortar un poco lo de Varela y agregar un poco más lo de Lamas. ¿Tá? Entonces ahí les puse en el chat el paginado que tienen que leer de este capítulo para esta clase de la semana 11. ¿Tá? Y después tenemos un segundo texto, que es un libro también compilado por mí, que de acá va solo un artículo, el artículo escrito con Inés Escarlato, de la página 75 a la 100, que vamos a trabajar la primer parte del texto. La primera parte de este texto es un capítulo solo. ¿Tá? Acá es un artículo solo. La primera parte, que va de la página 75 a la 85, entonces acá les voy a poner, es la que va para la clase de hoy, y lo que va de la página 86 a la 100 de este artículo va para la clase que viene. Les voy a poner en la página, tienen. Que es la parte más del sistema educativo. La parte de la Comisión Nacional va para la clase que viene. Bien. Ahí les puse también la aclaración esa, del texto, del otro texto que iba para hoy entonces, ¿ah? De este texto. Que es Configuraciones sobre el juego y el tiempo libre, un análisis de las políticas de educación física en el Uruguay, 1876-1915. Entonces hoy vamos a trabajar de este texto también unas
la primera parte, está como les dije, de la página 75 al 85. Entonces yo ahora voy a compartirles pantalla para trabajar lo de la clase de hoy. Bien. Díganme si lo están viendo bien. ¿Lo ven bien? Sí, profe, se ve. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces vamos a trabajar hoy justamente la educación física en la reforma educativa bareliana, o sea, la educación física escolar en el Uruguay, cómo se fue configurando el sistema educativo moderno de educación respecto a la educación física, cómo fue ingresando la educación física a la escuela, ¿no? Cómo fue ingresando a nuestro sistema educativo que fue vía la escuela, no tanto la universidad, y todavía ahí no, en este periodo todavía no, recién con la Comisión Nacional de Educación Física va a entrar. Y bueno, acá es importante tener en cuenta, bueno, vamos a trabajar los dos primeros puntos de este PPT, los dos primeros, los dos segundos vamos a trabajarlo más que nada, la clase que viene, que es todo la creación de la Comisión Nacional y el vallismo, que es el tercer punto de este PPT, lo vamos a trabajar la clase que viene, pero hoy vamos a dedicarnos un poco a ver cómo José Pedro Varela estructuró el sistema educativo, pensó, fue un gran reformador de la escuela pública y escribió dos libros muy importantes, La educación del pueblo y la legislación escolar, que son los que vamos a analizar algunos extractos hoy, y después algunos discursos post-varelianos de la década de 1890, que también fueron como en ese periodo, bueno, analizando algunas cuestiones que se venían haciendo y mejorándolas respecto a la educación física. Por eso le pongo discursos post-varelianos, ¿no? Y después, bueno, Alejandro Lamas como también otra persona importante en la estructuración de la educación física escolar, fue el que escribió el primer manual de gimnasia escolar en 1903 y el primer plan de educación física escolar en 1912. Entonces, en base a estos elementos es que vamos a trabajar en la clase de hoy, un poco ver, analizar la figura de José Pedro Varela y sus escritos en relación a la educación del cuerpo y a la educación física, y lo mismo de Alejandro Lamas, con estos dos principales documentos que vamos a analizar acá, de Alejandro Lamas, ¿no? Y bueno, y por eso yo les puse el paginado de ese capítulo 1, de esas partes, para que ustedes sigan también de ahí. Es importante decir que a diferencia de Europa, antes de empezar concretamente con José Pedro Varela, en términos más generales, yo también en el libro que ustedes tienen que leer manejo alguna hipótesis muy general de cómo la educación física en Uruguay se dio, ingresó más, y la gimnástica, la gimnasia, si bien había algunos clubes como el Avenir de gimnasia y algunas prácticas por fuera del sistema educativo, pero eran menores, en ese momento eran muy pocas, eran escasas, y a diferencia de Europa, que todo el movimiento gimnástico comenzó mucho más fuertemente por los grandes gimnasios de Lin, de Jan, ¿no? De los grandes, bueno, impulsores de los movimientos gimnásticos europeos, y después a partir de eso se fue trasladando a las escuelas y adaptado. Bueno, en Uruguay eso se dio muy en simultáneo, muy como que empezaron a crearse los primeros clubes de gimnasia, pero también se empezaron a crear ahí el sistema educativo, fue medio contemporáneo, y entonces la educación física ingresó traída directamente copiando ¿no? los viajes que tuvo Varela a Europa y Estados Unidos, entonces ingresó mucho por vía el sistema educativo también, ¿no? O sea, como que todo acá se dio todo muy concentrado y en forma simultánea, y no como se dio en Europa, que fue primero el surgimiento de los movimientos gimnásticos por fuera de la escuela, y después el ingreso de eso a la escuela, ¿no? Eso como una hipótesis ahí que yo trabajo en la introducción del texto que ustedes tienen que leer. Bueno, ahora vamos entonces a trabajar en la clase de José Pedro Varela, los discursos post-varelianos, y después todo lo que tiene que ver con Alejandro Lamas. Entonces vamos primero a José Pedro Varela.
Y acá tenemos José Pedro Varela, 1845-1879, que es el periodo de su vida. Sabemos que vivió pocos años, murió muy joven, en plena reforma educativa, cuando estaba terminando de apenas implementar la reforma que él escribió, y ¿no? El gobierno de la Torre, la dictadura de la Torre. Pero bueno, se lo conoce como el fundador de la escuela estatal civilizada, ¿no? Se le dice en cierta medida padre de la escuela uruguaya, y estos tres elementos que configuran la educación pública uruguaya, ¿no? Porque es una escuela laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Como los tres postulados más importantes que han configurado a la educación pública uruguaya. Esto es muy importante, ¿no? Que entre 1867 y 1868, ¿no? Estuvo más de un año viajando por Europa y Estados Unidos y recorriendo esos países y aprendiendo de esos países sobre la educación, que es lo que fue aprender él, ¿no? Entonces ahí se gestaron sus grandes ideas como reformador, ¿no? Porque él es el gran reformador de la educación pública uruguaya. Y ahí conoció una cosa muy importante a Domingo Faustino Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento fue una figura destacada, era mayor que Varela, bastantes años mayor, lo que fue también la implementación del sistema educativo estatal en Argentina, ¿no? Y además que Domingo Faustino Sarmiento fue presidente de Argentina. Entonces, bueno, él se pasó mucho las ideas de Sarmiento. Después, otra cosa importante, que Varela estuvo formando parte de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que fue un movimiento muy grande de intelectuales, de personalidades del Uruguay de ese momento, que querían justamente educar, civilizar a la población y educarla. Entonces se creó este movimiento de amigos de la educación popular, donde tenían grandes campañas de alfabetización, de acciones en distintas instituciones para promover la educación popular a toda la población. Esa era la intención que ellos tenían. Por otro lado, otro cargo importante que ocupó Varela, que fue el presidente de la Comisión de Instrucción Pública en 1876, justamente en el gobierno de la Torre, que era un gobierno dictatorial, donde se implementó la reforma educativa, ¿no? Y él la llevó a cabo con ese cargo, ¿no? Del presidente de la Comisión de Instrucción Pública. Después, otra cuestión importante, ya desde 1865, fue parte de este liberalismo racionalista, ¿no? Varela, que enfrentó a la Iglesia, ¿no? O sea, que tenía ideas que estaban por encima y querían como combatir en cierta medida que el Estado estuviera tan unido a la Iglesia, ¿no? Entonces se lo conoce como perteneciente al liberalismo racionalista. Y también el movimiento de reforma universitaria, fue parte de ese movimiento intelectual que tuvo como su principal referente a Alfredo Vázquez Acevedo en la década del 80, ¿no? Eso como otro movimiento importante que él también discrepando con algunas ideas, hay una discusión también de entre Varela y Alfredo Vázquez Acevedo, hay tensiones de distintas maneras de pensar, pero bueno, formó parte de ese movimiento reformista, ¿no? Porque también se crearon la Facultad de Medicina, se transformó un poco la universidad, se crearon las primeras carreras liberales, y hubo cierta reforma, ¿no? Y bueno, y fue gran Varela, desde el punto de vista filosófico, fue adherente a lo que se llamaba el movimiento positivista sajón, ¿no? Que estaban justamente acá. Darwin justamente no es un positivista, Darwin es un biólogo, es un referente de la biología, pero se toman ideas de Darwin y se las pasa a lo social, que sí lo hizo Spencer, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una filosofía positivista en el pensamiento, que ahora lo vamos a ver con algunas citas, en el pensamiento de Varela, y hay muchas citas en la obra La legislación escolar y la educación del pueblo, muchas citas muy extensas de Spencer.
O sea, como que Spencer, que es ¿no? de Inglaterra, escribe a mediados del siglo XIX, o sea, y también hacia acá, o sea, toda la segunda mitad del siglo XIX es cuando escribe Spencer sus principales obras, educación moral, intelectual y física, como una de las gran referencias de la obra de Spencer, y ahí cita muchos pasajes de ese libro. Entonces, bueno, ahí es Ardaud el que más hace un análisis del pensamiento de Varela, y ahí me parece importante en el libro de Ardaud, que es un reconocido historiador de las ideas en Uruguay, un referente en ese sentido. Bueno, él en el libro Espiritualismo y Positivismo en el Uruguay, que es una edición del último cuarto del siglo XIX, en ese libro justamente Arturo Ardaud muestra cómo Varela, en definitiva, era él es uno de los pensadores que introdujo la obra de Spencer y del positivismo spenceriano en Uruguay, ¿no? A través de esos libros de Varela, ¿no? Esos dos grandes libros. Entonces, bueno, me parece importante ahí la referencia de Ardaud como un gran estudioso de la filosofía positivista y las tensiones con el espiritualismo en el Uruguay en el último cuarto del siglo XIX. Bueno, estas son las características generales de Varela para ver el contexto de su pensamiento, las ideas que se discutían en ese momento, ¿no? Los católicos versus los liberales, racionalistas, el positivismo versus el espiritualismo, eran ideas que estaban en discusión en ese momento y ver el contexto. Y el contexto, bueno, económico y político y social lo podemos ver un poco con la obra que estuvimos trabajando, las clases anteriores, que trabajamos justamente ese pasaje de la sensibilidad bárbara a la sensibilidad civilizada, y bueno, a través de lo que fue la reforma educativa y las obras de Varela, justamente Varela fue un gran impulsor de una sociedad civilizada y de ese impulso transformador justamente vía la instrucción y la educación pública obligatoria, lograr una sociedad civilizada, era la gran meta en que se desarrolló Varela. Entonces, bueno, todo lo que trabajamos de justamente de Barran nos permite ver el contexto general, ¿no? El contexto más general de los cambios en la sensibilidad que hubo en ese momento, y bueno, para poder entender también eso sirve mucho de contexto de todo esto, ¿no? O sea, es una gran referencia a Barran para entender también y el análisis de las fuentes que vamos a empezar ahora a analizar, ¿no? Bien, acá una primera cita del texto de Varela, La educación del pueblo, es una cita de La educación del pueblo acá, y vamos a leerla despacio y vamos a tratar de analizarla y ver qué ideas hay acá que son muy importantes en Varela, ¿no? Entonces dice así: en cuanto a los elementos de fisiología e higiene y los ejercicios físicos o gimnasia de salón, responden a exigencias primordiales del ser social y de la personalidad humana en su aspecto físico. Los ejercicios físicos o gimnasia de salón, ya que no se tengan verdaderos ejercicios gimnásticos, son indispensables en la escuela para el desarrollo físico del niño. Imponerlos como materia obligatoria es solo imponer a los padres y encargados de la educación el deber de no contrariar el desarrollo natural de la criatura humana en la parte física. La coloración viva, la elevada estatura, el pecho levantado y el vigor y la robustez de los alemanes y anglosajones son en gran parte resultado de los ejercicios físicos en la escuela.
y en no pequeña escala debe atribuirse también a la falta de esos mismos ejercicios físicos en el salón de clase, el color cadavérico, el pecho hundido y las naturalezas débiles y enfermizas que tan a menudo se encuentran entre nosotros. Entonces yo ahora, a partir de esta cita, les invito a intervenir y a decir qué les parece, qué elementos analizarían de estas palabras de Varela, qué elementos les parece acá analizar de esta cita. ¿Alguien que se anime? A ver. A intervenir. Están muy callados. Traten de animarse a participar. Vamos a ir de a poco de la primera. Por ejemplo, acá, en cuanto a los elementos de fisiología, higiene y los ejercicios físicos o gimnasia de salón. Acá me parece importante cómo él está trabajando en una misma articulación y poniéndolos en el mismo nivel, ¿no? Cómo une la cuestión del ejercicio físico a los elementos de fisiología e higiene. Ahí los ubica, en ese registro. O sea, en el registro, ¿no? Evidentemente, como era en la época, que la educación física surgió como unida a los aspectos de la biología, ¿no? De las ciencias médicas. O sea, a la fisiología y a la higiene articulaba lo que era la educación física, los ejercicios físicos en la escuela, ¿no? Ahí todo el tema del higienismo, todo el tema de la educación física con una episteme centrada en las ciencias biológicas, ¿no? Lo que se puede analizar. Por otro lado, habla de ejercicios físicos o gimnasia de salón, o sea, como que está identificando los ejercicios físicos que se van a hacer en la escuela con la gimnasia de salón, ¿no? Que es justamente, acá hay que analizar, bueno, ¿y por qué a gimnasia de salón? ¿Es el ideal para Varela? Y ahí podríamos ir un poquito más adelante y ver los ejercicios físicos o gimnasia de salón, ya que no se tengan verdaderos ejercicios gimnásticos, son indispensables. O sea, ¿ahí qué quiere decir? Ya que no se tengan, porque él en definitiva, al haber recorrido Europa y Estados Unidos, se da cuenta que eso no es lo ideal. Mientras no se puedan hacer otras cosas, ¿no? Que no se puedan hacer verdaderos ejercicios gimnásticos. Los verdaderos no son los ejercicios físicos o la gimnasia de salón para él. Los verdaderos ejercicios gimnásticos habría que, no lo dice explícitamente, pero evidentemente está haciendo referencia acá a la gimnasia que vamos a ver después en otras citas, ¿no? de leerlo, de Jan, la gimnasia alemana. Él hace mucha referencia, ¿no? O a los deportes ingleses, que también él los conocía. Entonces, ahí está, bueno, diciendo, esta gimnasia es la que se puede en este momento en la escuela por las condiciones edilicias de los edificios, porque en ese momento las escuelas eran muy pocas, tenían muy feas condiciones edilicias, no tenían campos al aire libre, no tenían lugares apropiados para hacer la verdadera gimnasia que él quería, ¿no? Entonces, bueno, mientras no se tenga eso, bueno, hacemos igual gimnasia de salón, ¿no? Esa es una cuestión importante, ¿no? Y bueno, y cómo el importante el aspecto físico, como dice ahí, ¿no? A la personalidad humana en su aspecto físico, o sea, es muy importante el desarrollo de la parte física del ser humano, de los niños. Y bueno, y son indispensables en las escuelas para el desarrollo físico del niño. Habla acá de la niñez también, como una etapa específica a la que estaba dirigida la escuela, ¿no? Y bueno,
y era importante para él que fuera una materia obligatoria. Eso también habla de la obligatoriedad que tenían que tener los ejercicios físicos. Y bueno, y ahí el deber de no contrariar el desarrollo natural de la criatura humana en la parte física, o sea, estaba unido fuertemente la educación física y la gimnasia del salón como si fuera el desarrollo natural de la criatura humana en la parte física. O sea, darle esa gimnasia para Varela era la idea muy de los naturalistas y también positivista de ese momento, de entender que eso era seguir las leyes de la naturaleza, no seguir lo que la naturaleza nos dice, que era justamente el desarrollo de la parte física, ¿no? Entonces hay una idea fuerte acá de la gimnasia como si fuera algo del orden natural, ¿no? Como si hubiera algo esencial en la gimnasia natural, como si fuera un movimiento natural. Eso también se podría, evidentemente, hacer una crítica a eso, ¿no? Porque en definitiva no hay nada del orden de lo natural en la gimnasia de salón. Son todos movimientos construidos, antinaturales, pero bueno, justamente acá había una idea de que todo lo orgánico y lo físico y el avance de la ciencia del momento, seguía las leyes de la naturaleza, ¿no? Hay un gran empirismo en algún sentido también en estos enunciados, ¿no? Y bueno, y después lo último, a mí me hace acordar también, lo último, esta parte de la coloración viva, la elevada estatura, el pecho levantado, el vigor y la robustez de los alemanes y anglosajones, cómo está unido un ideal de cuerpo, ¿no? Con una coloración viva, que era un cuerpo blanco, ¿no? De raza blanca, ¿no? Estatura alta, el pecho levantado, y el vigor y la robustez unido a las alemanes y anglosajones. Es ahí donde pone, ¿no? O sea, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos es donde pone fuertemente él el modelo ideal, que sería el gentleman inglés en cierta medida, toda esta figura no ideal de el modelo ideal de cuerpo y de raza a copiar, ¿no? Y como resultado de los ejercicios físicos que ellos tuvieron en las escuelas, o sea, hay que copiarlos, porque como ellos tienen ejercicios físicos en las escuelas, bueno, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y bueno, y como contraposición a ese modelo de cuerpo ideal, ¿no? Ligado a la salud, está el cuerpo enfermo, ¿no? Y ahí me hace acordar a lo que Barran habla de las dicotomías que hablábamos en la clase pasada, ¿no? De que no había intermedios, era algo totalmente blanco-negro, salud, enfermedad. Y bueno, acá hay una oposición binaria en ese sentido, ¿no? El color cadavérico, o sea, cómo une un color que no sea rojizo y de raza blanca a un color cadavérico, ¿no? La metáfora, lo que significa es decir color cadavérico, ¿no? Unido a la muerte, además, ¿no? La ausencia de ejercicio físico está unido a la muerte, al cadáver, ¿no? El pecho hundido y las naturalezas débiles y enfermizas que tan a menudo se encuentran entre nosotros. Acuérdense que Varela también estaba en un contexto de muchas enfermedades, de las muertes prematuras, de enfermedades, ¿no? Entonces, todo esto era parte de su contexto, por eso lo ejemplificaba de esta manera, ¿no? Y cómo el ejercicio físico era lo que iba a combatir justamente con gran fuerza en la escuela, esos cuerpos de los uruguayos que estaban justamente, no eran los cuerpos ideales los alemanes y anglosajones, ¿no? Entonces ahí también hay una cierta idea de razas superiores, razas inferiores, ¿no? De un cierto racismo en cierta medida, y en cierta medida una cierta, no una eugenesia tan marcada todavía, más un higienismo en términos higiénicos, ¿no? Pero nos parece importante, bueno, todos los elementos que uno tiene para analizar en esta cita, ¿no? Hay muchos aspectos y eso es la idea de cómo ustedes también, como ejercicio metodológico, bueno, una fuente, uno puede decir todo esto también porque está en un contexto que leyó de la filosofía, leyó sobre el tema de la ciencia, leyó sobre la cuestión
de Barran para contextualizarlos, entonces puede poder analizar, ¿no?, un montón de elementos del contexto que están atrás de esta cita y de estas palabras de Varela, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta sobre esta cita, o algo más que quieran agregar del análisis que yo hice? Vayamos entonces a otra cita de Varela. Educación física, gimnasia de salón y música vocal, ¿no? Vuelve a insistir acá en otra cita, que es una cita que yo saqué de Blanco. Este libro de Blanco del año 1948 está en la biblioteca del ISEF, y es un libro que hace una historia de la educación física en Occidente, y tiene capítulos de cada uno de los países, y tiene un país que es Uruguay, y ahí él cita a Varela de unas conferencias que él dio, saca esta cita que me pareció muy interesante. Dice así: la gimnasia y la música vocal son medios de la educación física. Las nociones de fisiología y de higiene son elementos necesarios para la conservación de la salud y de la vida. Así, la gimnasia, como las nociones de fisiología y de higiene, o han formado hasta ahora parte de nuestros programas escolares, o el cuerpo se ha dejado crecer en el más completo abandono. Y la debilidad física que nos caracteriza cuando nos comparamos con los hijos de la vieja Inglaterra, de la Alemania, de los Estados Unidos, es prueba evidente de que la experiencia ha confirmado también entre nosotros las predicciones de la ciencia. Las leyes de la naturaleza se han cumplido, y la ignorancia de nuestros mayores y la nuestra propia nos ha condenado a tener pequeña estatura, hundido el pecho, pálido el rostro. Tal vez ninguna materia ha sido más descuidada hasta ahora que esta, y pocas hay que tengan mayor importancia. En cuanto a la gimnasia de salón, la necesidad de introducirla en la escuela es tan sentida, tan urgente, tan vital, que solo un lamentable desconocimiento de las más imperiosas exigencias de la naturaleza física ha podido hacer que hasta ahora se obligase a nuestros niños a permanecer durante largas horas inmóviles, sometidos a veces a un activo trabajo mental, y sin que el ejercicio físico alternado activara igualmente las fuerzas y los órganos del cuerpo. Bueno, acá tenemos otra cita importante que tiene muchos elementos y aspectos a analizar, muchos que vuelve a enfatizar lo que ya habíamos visto en la cita anterior, ¿no? ¿Cómo pone, además de la gimnasia, o gimnasia de salón, articulado por un lado con la música vocal, ¿no? Y tanto la gimnasia como la música vocal son medios de la educación física, o sea, tiene una idea de educación física todavía no tan ligada a lo que después va a ser la disciplina específica nuestra, cuando se convierte en una disciplina como una profesión, donde se hace la formación, que eso va a ser recién en el año 1939, va a haber una carrera de 3 años donde forma profesores de educación física, o sea, estamos hablando de 65 años después. Acá estamos viendo cómo todavía no existía eso, entonces la música vocal también eran medios de educación física, porque la educación física era más amplia, todavía estaba
no estaba tan estructurada, era una cuestión más general la educación física, era la educación del físico, y la música vocal entraba dentro de la educación física, porque estaba todo el tema de la impostación de la voz, de la respiración, de la importancia de la oxigenación de los pulmones, todo lo que los fisiólogos habían desarrollado también para el desarrollo del aparato respiratorio. Bueno, la música vocal desarrollaba la capacidad respiratoria y era importante para bueno, el niño también, ¿no? Todo el desarrollo del canto. Pero las vuelve a articular, igual que en la cita anterior, con la fisiología y la higiene, ¿no? Y entonces esos 4 elementos, música vocal, gimnasia, fisiología e higiene, que son más la parte teórica, son los elementos indispensables para la conservación de la salud y de la vida. Acá estamos hablando de conservación de la salud y de la vida desde un punto de vista, analizando esta cita desde el punto de vista del marco teórico de Foucault. Uno podría decir, esto es un discurso de Varela justamente bien del siglo XIX, bien biopolítico, de la biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? Es cómo a partir de las distintas políticas del Estado, en este caso la política educativa que llevaba adelante Varela, ¿no? Se desarrollaba la conservación justamente de la vida y del cuerpo en términos biológicos y en términos de población, ¿no? Estamos hablando acá de toda la población escolar, de la que iba a la escuela pública. Entonces, bueno, cómo estos elementos de educación física, integrados por la gimnasia y la música vocal, eran elementos centrales para la conservación y la prolongación de la vida en términos biológicos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, entonces acá también los binarismos y las cuestiones tajantes, como no hay términos medios, hay cuestiones binarias, bipolares, o sea, extremas, ¿no? O se hacen ejercicios físicos o se deja crecer en el más completo abandono, ¿no? El cuerpo queda en el más completo abandono. Es importantísimo acá la gimnasia junto a las nociones de fisiología y el higiene, entonces estaba la gimnasia unida a la gran higienismo, ¿no? O una cosa o la otra, ¿no? Entonces, la importancia acá como la debilidad física que nos caracteriza como cuando nos comparamos, o sea, acá hay una comparación explícita del cuerpo de los uruguayos con los cuerpos de la vieja Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, diciendo la vieja, esto de la vieja está en términos de la gran trayectoria que tienen estos países en el desarrollo de los deportes y de la educación física. Entonces acá nos comparamos en términos que nosotros somos más débiles físicamente, ¿no? Si nos comparamos con ellos. Y acá otro elemento central que sigue a esto, ¿no? Que es interesante para analizar, la cuestión de la ciencia. O sea, está confirmado científicamente para Varela que el desarrollo físico, la higiene y la fisiología, ¿no? Están unidos al bien, ¿no? Y están unidos a el fortalecimiento de la población, al crecimiento, a la salud, ¿no? De la población. Y la prueba evidente de que la experiencia, también la ciencia, acá positivista, que es la ciencia de la experiencia, a través de la experimentación científica del laboratorio, ¿no? Esto que hablaba también Barran, cuando hablábamos de la medicina, ¿no? Como la gran saber médico que atravesó la educación física y la configuró, ¿no? El saber médico que configuró la educación física, que está muy claro, ¿no? Dice, las leyes de la naturaleza se han cumplido, ¿no? Y es prueba evidente que la experiencia ha confirmado también entre nosotros las predicciones de la ciencia, ¿no? La ciencia que predice, que puede establecer leyes y predecir, eso es bien la ciencia positivista. Las leyes de la naturaleza se han cumplido y la ignorancia de nuestros mayores, y la nuestra propia nos ha condenado a tener pequeña estatura, hundido el pecho, pálido el rostro. O sea, acá hay una imagen ¿no? de cuál es la imagen que tiene Varela del uruguayo versus, ¿no? El europeo y el Estado, en Estados Unidos, no los anglosajones. Entonces acá hay una comparación y ver al uruguayo con
una gran debilidad física, y a los europeos y a los alemanes, especialmente los alemanes, no es cualquier país de Europa, elige a los más fuertes, ¿no? A los que han desarrollado sistemas gimnásticos más duros, como es el alemán, ¿no? No nos compara con los españoles y los italianos, que fueron los que primero poblaron nuestras patrias, y los que somos, ¿no? Que eran frente a las usinas del norte europeo, tenían una gran debilidad también en ese sentido. Tenían una fortaleza en cierta medida los países del norte europeo en términos de gimnástica y de desarrollo en general económico, del capitalismo, etc., ¿no? Entonces acá también hay toda una lectura a hacer en ese sentido. Y las metáforas de cómo entiende los cuerpos, ¿no? Y bueno, y la importancia, entonces, cómo le da una importancia central al desarrollo del físico. Varela en estas citas quiere darle una jerarquía muy importante a lo que es la gimnasia. Y ahí, bueno, vuelve a insistir gimnasia de salón, ¿no? Y, bueno, introducirla en las escuelas, la cuestión unida nuevamente a la vitalidad, ¿no? Habla de naturaleza física, la idea de naturaleza, vuelvo a insistir, esta idea de naturaleza está unido a la ciencia también, ¿no? Es una idea de positivista, de naturaleza en términos positivistas. Y bueno, entonces acá también, ¿no? Cómo la educación física va a cumplir un rol compensatorio del trabajo intelectual, ¿no? El niño que está largas horas, ¿no? Frente a los quieto en el banco necesita, ¿no? El trabajo intelectual, el trabajo mental, bueno, necesita de ejercicio físico como compensación del trabajo mental, ¿no? Y bueno, y acá fuerzas y órganos del cuerpo. Acá hay una idea de cuerpo justamente orgánico, biológico. El cuerpo delata la anatomía, es muy claro, ¿no? En el contexto de su discurso. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta cita? Vamos a esta otra cita, que esta es de la legislación escolar. Dice, Varela propone dejar a los niños en contacto con la naturaleza, porque así desarrollarán el ejercicio. La naturaleza parece tomarlos entonces bajo su cuidado, los induce a la actividad y aún les aconseja la desobediencia y las estratagemas para conseguir el bálsamo que tan a menudo se les prohíbe del ejercicio y del aire libre. Acá hay una parte donde Varela, si bien él entiende que bueno, las condiciones edilicias de las escuelas hace que haya que hacer gimnasia al salón, acá entiende la importancia de los al aire libre, ¿no? Acá me parece también en esta cuestión el contacto con la naturaleza también, de cómo debería ser esa educación del niño en contacto con la naturaleza, acá me parece muy importante esta cita para no dejar encerrado a Varela solamente con la gimnasia de salón, sino que él entiende que también hay juegos al aire libre, y acá, bueno, toda lo que él trajo de Inglaterra, ¿no? Que los juegos en cierta medida acá estaban ligados a lo que era también el deporte, ¿no? Y bueno, y la importancia de eso, ¿no? Y bueno, en cierta medida está también acá discutiendo con una educación tan ligada a las normas y a la prohibición, ¿no? O sea, que no hay que prohibirles el ejercicio y el aire libre, y a su vez también la cuestión de la desobediencia acá está como disputando en cierta medida, ligado a la naturaleza y al juego al aire libre, ¿no? Como algo positivo, ¿no? No algo negativo.
Ahora sí vamos a algunos discursos que ya no son de Varela, sino acá Chucarro, en 1892, que era el encargado de la instrucción primaria en ese momento, era un inspector, bueno, de los informes finales que hacían, ¿no? Los informes anuales, bueno, ¿qué dice sobre la gimnasia, ¿no? Y hay una crítica a la calistenia. Pero sí en la educación, que la calistenia era esa gimnasia de salón, más rígida, más estática, ¿no? Entonces dice, pero sí en la educación, entonces estamos hablando acá ya de unos cuantos años después pasamos 15 años, 16 años después de lo que fue la reforma educativa y los libros de Varela, ¿no? Entonces ya han pasado algunos años, han ido algunos a formarse también a Europa, también en las cuestiones específicas de la gimnasia. Y dice así la cita: pero si en la educación moral e intelectual las escuelas avanzan visiblemente, no sucede otro tanto con la gimnasia escolar, que reviste entre nosotros el carácter de la calistenia, ya desechada por higienistas y pedagogos de muchos países. No hemos adelantado, pues, en esta parte, ya que rige el programa trazado por Varela en 1877, sin que hasta ahora se haya preocupado nadie de mejorarlo. Además de lo deficiente que son los expresados ejercicios, el mal se agrava en aquellas escuelas en que se ejecutan desplegando a los alumnos un lujo de fuerza muscular innecesaria o una indiferencia que hace inútil la práctica de los supradichos ejercicios. Acá, bueno, hay una cierta crítica a estos ejercicios tan estáticos, mecanizados, de la gimnasia de salón, llamados en términos de calistenia también, donde, bueno, se están discutiendo acá también sistemas gimnásticos, no se tiene tampoco demasiada información para poder analizar más profundamente esta cita, de, bueno, a qué se refería realmente con la calistenia, a qué haría alusión en ese momento con calistenia, Chucarro. La calistenia además es una rama de la gimnástica del siglo XIX, que es una forma de interpretación, algunos dicen, de lo que hizo y lo que adaptó Estados Unidos de la gimnasia alemana, le incorporó una cierta música, pero bueno, no hay tampoco demasiada información exacta sobre esto. Pero lo importante es que, bueno, que está acá oponiéndose a una gimnasia tan rígida, estática, y está proponiendo otros ejercicios, ¿no? Diferentes para la escuela, ¿no? Acá también podríamos decir, bueno, capaz que están los primeros también indicios de transformación a partir de la psicología que empezaba acá lentamente a configurarse, de darle atención a los elementos renovadores de lo que es, bueno, que el niño, lo que es a través de Rousseau, después a través de Dewey, a través de lo que es después la escuela nueva, a ciertas corrientes en la psicología que ayudaran a entender a un niño más en actividad, que de experimentación y no tan, ¿no?, con movimientos rígidos, etcétera, ¿no? Esto es un poco, también está en el artículo que trabajamos con Inés, estas transformaciones, ¿no? Y estas disputas que se dan, sí, bueno, sí gimnasia, sí otros tipos de juego, qué lugar ocupó el juego frente a la gimnasia en todo este periodo más antes que se configuraba la Comisión Nacional, que fue recién en 1911, bueno, en todos estos años, estos 35 años más o menos de configuración del sistema educativo moderno, cuánto intervinieron o no los juegos, cuánto se disputaron con la gimnasia, cómo esto se dio al interior de las escuelas, ¿no? Y bueno, eran ejercicios en cierta medida, esta gimnasia de salón, monótonas, a veces con mucha fuerza muscular innecesaria, etcétera, ¿no? Y acá se bregaba a partir de Chucarro por una gimnasia más jugada o por otro tipo de ejercicios. Y acá, bueno, la atención, ya Figueira fue una figura muy reconocida, es una cita de Figueira, citado por Chucarro también en 1892 del informe final. Él hizo una gira por Europa,
y trabajó con el sistema sueco, ¿no? La gimnasia sueca, donde, bueno, ya con la reforma, no la gimnasia sueca del IN que nosotros trabajamos, sino con los que son después los reformadores, la gimnasia sueca, que empiezan a incorporar elementos más de la psicología, siempre en el entramado de la gimnasia sueca, que a diferencia de la gimnasia alemana, que estaba mucho más centrada en la cuestión de la fuerza muscular y de los aparatos. Bueno, la gimnasia sueca, en cierta medida, tenía un componente más firmemente educativo y ligado a la salud, como vimos con Lin, pero bueno, ya en las reformas, ya a finales del siglo, estamos hablando acá, finales del siglo XIX, Figueiredo estuvo, se formó en la escuela de gimnasia de Estocolmo, el instituto de gimnasia importante y reconocido, bueno, y ahí se empapó de todo lo que es la gimnasia sueca. Entonces, bueno, vamos a leer la cita un poco a ver qué es lo que aconseja, ¿no? En su venida después de la gira y de haber estudiado allá. Lo cierto es que los niños juegan muy poco o nada, dice, ¿no? Esta es la situación de cómo él ve la educación física en las escuelas en ese momento. Además, los ejercicios reglamentados que se hacen son insuficientes y malos. 2 puntos. Primero, porque obligan a que el niño esté firme en el mismo sitio y en la misma posición durante mucho tiempo. Segundo, porque exigen mucha atención y trabajo mental desde que se atribuye el principal valor del ejercicio no a su cualidad, como debería ser, sino al ritmo y a la regularidad de ejecución en el conjunto. Son esos ejercicios de conjunto y que se hacían al unísono, estaban todos formados, y eran aulas muy grandes, de 30, 50, formados en, hay algunas fotografías de estas formaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto, él está criticando toda la tensión que requieren al formarse todos a la misma vez, ¿no? Y bueno, no es la calidad del ejercicio, sino el ritmo y la regularidad del ejercicio en el conjunto, al unísono, que estaba en esa manera de ejecutar, ¿no? Tercero, porque los movimientos son esencialmente analíticos, o sea, son estáticos. Cuarto, porque se repiten demasiado y localizan el trabajo. Quinto, porque el uso de los manubrios y demás aparatos producen un desarrollo artificial. Sexto, porque carecen de aplicación. Séptimo, porque no se ajustan a las necesidades individuales. Octavo, porque los ejercicios se suceden en un orden artificial, empezando por movimientos de la cabeza y siguiendo los de los hombros, brazos, manos, tronco, rodillas y pies, lo que es contrario a las leyes de la fisiología y de la higiene, que piden desde un movimiento de las extremidades inferiores, uno de los superiores, y después de un ejercicio que requiera mucha energía, otro que exija poca, ya que lo que se busca principalmente con los ejercicios corporales es regularizar la nutrición en todo el organismo, sin fatiga. Bueno, acá Figueira, si uno analiza, está trabajando con la reforma de lo que fue justamente el cuerpo-máquina, la metáfora del cuerpo-máquina que nosotros trabajamos con Gleis y todo el desarrollo a partir de la fisiología, del ejercicio y de la cuestión aeróbica sobre el cuerpo, ¿no? Está trabajando en base a esos cambios, que él está aconsejando otro tipo de ejercicios y haciendo una crítica muy meticulosa a lo que era esas grandes formaciones al unísono de la gimnasia estructurada, fija, que él veía en las escuelas en ese momento, ¿no? Entonces por eso me parece muy interesante esta cita en ese sentido, ¿no? Porque hace como una crítica a esos movimientos más rígidos, artificiales, de lo que, acuérdense, en Gleis decía, esos movimientos ya mucho más marcados por la fuerza muscular y no tanto por el movimiento global, por el movimiento, la calidad del movimiento y no tanto la cantidad de movimiento, ¿no? Y bueno, y todo esto, cómo se pierde la cuestión de la individualidad, cómo se pierde, ¿no? Hasta estar en la masa, todos juntos, al unísono, etcétera, ¿no? Esos movimientos de conjunto. ¿Alguna otra elemento que quieran destacar de esta cita o agregar?
Pasemos a otra, ahora Lamas. Bueno, Alejandro Lamas, ¿no? Vamos a trabajar primero el análisis de este primer manual de gimnasia escolar, que él lo publicó en 1903. Era odontólogo Alejandro Lamas, fue el contratado en 1905, recién después que publicó este manual, en 1905, fue contratado por el Consejo de Instrucción Primaria de ese momento para dictar clases de gimnasia en las escuelas públicas de Montevideo, en algunas escuelas públicas de Montevideo, y también formó el Instituto de Formación de Maestras, de señoritas, que estaba separado por sexo en esa época. Él también le daba clases de gimnasia a las que estaban estudiando, que en ese momento eran muy jóvenes, porque ingresaban a estudiar magisterio con 14 años. Entonces eran adolescentes, ¿no? Y bueno, ahí les formaba, en los 6 años de estudio que tenían, formaba a las maestras en gimnasia, para que después pudieran esas maestras, dictar la gimnasia en las escuelas. Esto ustedes no lo tienen que leer como lectura obligatoria, pero es cierto que ahí una de las hipótesis que yo manejo en este análisis, porque yo analizo esos programas, no los voy a analizar acá en este PPT, pero analizo cómo era el programa de la formación de las maestras magisteriales, y bueno, y más que una formación seria para poder después dictar gimnasia realmente en las escuelas, era más una formación de sus propios cuerpos, de adolescentes, y como para ser futuras madres. Era una gimnasia muy ligada a la maternidad, a la procreación, al desarrollo de ejercicios de cadera, de las partes de lo que era en ese momento la gimnasia preparada para la mujer, ¿no? Y más para mejorar sus cuerpos, más que tengan elementos didácticos y pedagógicos para enseñar gimnasia en las escuelas, ¿no? Eso también era como algo importante. Pero bueno, llegando concretamente al análisis de este primer manual de gimnasia escolar, que también lo analizan los textos que ustedes tienen para los prácticos, los textos de Raumar Rodríguez Jiménez, que ustedes tienen que leer 2 textos para la instancia de los prácticos. Bueno, también analiza este manual Raumar, ¿no? Entonces acá hay 3 partes, el manual se compone de 3 partes. Una primera parte teórica, específicamente, que le llama educación física, donde trabaja las posturas inconvenientes o penosas, trabaja el tema de la alimentación, el aseo y la limpieza, o sea, toda la parte higiénica, y los descansos y los recreos, la importancia en las escuelas, o sea, es como la parte teórica, más de la cuestión del higienismo, de lo que es la educación física, ¿no? Entonces ahí es claramente la educación física, conceptualmente estaba ligada evidentemente al higienismo y a todos estos aspectos, ¿no? La alimentación era parte de la educación física, la limpieza, el aseo, la ventilación, todas estas normas para regular los descansos y los recreos en las escuelas eran parte de la educación física. La educación física muy ligada al higienismo. Y bueno, y después había una segunda parte del manual, que era la parte práctica, que esta parte sí es calcada, es tal cual, porque lo dice, lo explicita en la introducción, del manual de gimnástica sueca para el uso de las escuelas primarias del competente profesor C.H. Liedbeck, que es, bueno, un neosueco, ¿no? Uno de los que después reformó la gimnasia de Lynn, ¿no? O sea que en Lamas hay, a diferencia de en Varela, que lo que cita más es Inglaterra y Alemania, en Lamas ya, estamos hablando 25 años después, bueno, lo central acá en Lamas es la gimnasia sueca, es lo que él va a trabajar tanto en el programa de 1909 de las maestras magisteriales, como en este manual y lo que él enseña en las escuelas. Y bueno, y después la tercera parte de ese manual lo compone una otra parte práctica, pero que son 20 juegos escolares para niños y niñas. Acá es importante ver cómo hay una mezcla de varones y mujeres, no hay separación de sexos, y bueno,
cómo hay una importancia acá de los juegos escolares también, ¿no? Que no solamente ahí en esta relación entre gimnasias y juegos, bueno, propone juegos escolares, ¿no? Un análisis de esta parte, y de esto también más centrado en la cuestión de los juegos y las concepciones de juegos, la tesis de maestría de Martín Caldeiro, que la hizo en la Universidad de Santa Catarina, que ahora le salió por CSIC la publicación del libro en este llamado, o sea que el año que viene va a salir publicado el libro, pero ya está publicado como tesis en esa universidad, donde él trabaja justamente cómo a partir de la creación de la Comisión Nacional de Educación Física y a partir de los textos de Lamas, todo el siglo XX trabaja fundamentalmente, bueno, qué concepciones de juego y de tiempo libre hay en el Uruguay, se gestaron en el Uruguay en estos documentos. O sea que para profundizar más en eso, se puede trabajar desde un enfoque bastante Foucaultiano esa tesis. Bien, ahora vayamos a una cita del manual de la primera parte, de la parte teórica, ¿no? Los fines que debe perseguir la educación física según Lamas. Entonces acá dice, es una cita textual de Lamas, el desarrollo de la fuerza es solamente uno de los propósitos que persigue y quizás el menos importante, pues lo que ha de procurarse al cultivar las facultades físicas es dotar al niño de vigor, de resistencia al trabajo y a la fatiga y de energía para luchar contra los elementos nocivos que amenazan constantemente su salud. Bueno, ¿qué podríamos analizar de esta cita? Acá hay una crítica, acá en el fondo hay una crítica de los sistemas gimnásticos, al sistema gimnástico de Jan, al alemán, de los aparatos y de la fuerza muscular, ¿no? La gimnasia sueca era una gimnasia mucho más ligada a justamente lo educativo y la salud, evidentemente, y acá él está trabajando en ese sentido, ¿no? Y bueno, la fuerza no es lo más importante que se tiene que desarrollar en la escuela, ¿no? Entonces va mucho más por un trabajo fisiológico, un trabajo, ¿no?, del cuerpo, hay una idea de cuerpo mucho más por la transformación de la energía y o sea, la resistencia al trabajo, o sea, del aeróbico, ¿no? Un trabajo de un cuerpo mucho más de la máquina que el mecánico, ¿no? La cuestión de la energía casi fundamental. Y bueno, y acá la idea de salud también, como otro elemento fundamental que atravesó a la gimnasia sueca, y bueno, y lo que él trabajaba acá también, ¿no? La gimnasia, a través de la educación física, luchamos contra la enfermedad, o sea, la salud como articulado al ejercicio físico, como la educación física también como preventiva, ¿no? ¿Y qué comprendía la educación física entonces? Primero, la educación de los órganos de la vida vegetativa, es decir, los órganos digestivos. Segundo, la educación de los órganos de la vida animal, la respiración, la circulación, los órganos de los sentidos, los órganos del movimiento, los elementos que sirven de agentes para conseguir que este objetivo son la alimentación, el vestido, la higiene privada, la higiene intelectual y el ejercicio. ¿No? Entonces, además, acá me parece interesante ver, bueno, qué entendía por educación física articulado, al igual que Varela, con la fisiología y la higiene, ¿no? Como elementos estructuradores de la educación física y articuladores de eso, ¿no? Entonces, la parte teórica de la educación física, no la parte práctica, estaba, bueno, eran clases sobre fisiología de los órganos vegetativos, los órganos digestivos, ¿no? De los órganos respiratorio, el aparato respiratorio, el circulatorio, también trabajar los órganos de los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos del cuerpo humano, y bueno, y después todos los músculos, ¿no? Todo el aparato muscular, todo eso se tenía que enseñar, y era parte de la educación física, ¿no? Y ahí, bueno, los elementos de la alimentación, la vestimenta
higiene privada, higiene intelectual y el ejercicio, ¿no? Como elementos centrales de todo lo que comprendía la formación teórica de la educación física. Todo esto también se enseñaba en la materia pedagogía y en la materia higiene en el curso de formación de las maestras magisteriales, ¿no? Esto también era trabajado en ese sentido. ¿Alguna duda, pregunta? Una consulta, profe. Sí, claro. Al vestido, ¿a qué hace referencia? Y bueno, que tenía que tener, por ejemplo, usar ropas blancas, el lavado, la puesta al sol para la desinfección, todo lo que era la higiene y la Ahí va, vestimenta adecuada para hacer actividad física, ¿no? ahí va, ahí va. No era cualquier, si ustedes ven fotos de época, generalmente eran ropas blancas, eran determinados tipos de vestimenta, eran todas iguales, había una cierta uniformidad en las vestimentas, había toda una enseñanza de cómo se tenía que lavar, cómo se tenía que poner al sol, cómo el sol desinfectaba, mataba a los microbios, etcétera, ¿no? Entonces había toda una educación en ese sentido, de los distintos haceres del hogar, que era la alimentación por un lado, el lavado de la ropa y cómo se tenía que vestir, todo, ¿no? Todo, inclusive había una materia que llamaba la parte doméstica, ¿no? Y que se enseñaba todo esto y era más que nada dirigida a la mujer en general, todos estos aspectos que eran más de la vida del hogar, ¿no? Y bueno, y la higiene intelectual era parte, justamente, la educación física era parte de esa, justamente, para contrarrestar las grandes horas de trabajo intelectual era necesario esa higiene intelectual a través de la educación física, ¿no? Eso era muy importante. Acá seguimos con el manual, y dice, al lado de los recreos existe otro modo de descanso, si se trata de darlo al cerebro. Consiste en alternar las materias de estudio propiamente dichas con el trabajo manual, que importa una actividad física y por tanto resulta una derivación del trabajo cerebral. Entonces acá me parece interesante, ¿no? La articulación que hay acá entre lo físico y lo intelectual o cerebral, le llama, ¿no? Que acá todo es trabajado en términos orgánicos, tanto la mente, ¿no? Como el cuerpo son entendidos en términos biológicos acá, ¿no? Entonces, como la educación física es compensatoria del trabajo intelectual y es una derivación, ¿no? Del trabajo cerebral. Habla también en ese sentido como una derivación. Hay un cierto dualismo también, mente-cuerpo acá, propio del, ¿no? De lo moderno. Lo moderno se configuró así. Desde una de las lecturas de Descartes, ¿no? Hay un dualismo mente-cuerpo. Es decir, que por el momento no se entendía el cuerpo como un sistema complejo, sino más bien, como decías recién, un dualismo entre mente y cuerpo, ¿verdad? Sí, podríamos decir, esa en contraposición a esa otra que vos estás trayendo ahí, ¿no? Pero siempre en términos biológicos, orgánicos, una episteme biológica y orgánica. Desde otra construcción de un cuerpo cultural y social, evidentemente esto no está acá, ¿no? Y después eso, ¿no? Como hay una separación entre la mente y el cuerpo también acá, ¿no? Y es cierto, el cuerpo como efecto de esa mente también, como una derivación de la mente, que es bien, esto es bien moderno también. Acá, ahora más llevado a la cuestión de la relación con los juegos y la gimnasia, y cómo va viendo las dos cosas. Dice, provienen, esto es una cita textual también, provienen estos de la libertad, está hablando de los juegos reglamentados, ¿no? Provienen estos de la libertad en que el niño se encuentra. Se despiertan los malos impulsos.
Es así que grita en demasía, golpea a sus compañeros, se escoleriza, insulta, trata de hacer caer al que corre, desobedece y pierde la disciplina. Todo esto debe refrenarse por medio de los juegos reglamentados, en los que hay obligación de observar determinado orden y determinadas reglas, y naturalmente por la represión y el castigo si fuera necesario. Acá está hablando justamente qué pasa con el niño con juegos más libres, ¿no? Y cómo los juegos reglamentados vienen como a cierta medida ayudar, en cierta medida, a imponer determinado orden, a determinadas reglas, ¿no? Incluso a, si nada es necesario, la represión y el castigo. Entonces, bueno, los recreos, que pasan mucho estas cosas, bueno, los juegos reglamentados vienen a ayudar a que los recreos estén más ordenados en las escuelas, a que pueda haber una cierta disciplina. Y cierto disciplinamiento del cuerpo, en definitiva, que está poniendo acá, ¿no? Pero no al extremo de esa cuestión tan cerrada ¿no? Sino está acá, bueno, trabajando ya con cierta afectación de las nuevas corrientes de la psicología, ¿no? Y acá inclusive cuando compara la gimnasia a los juegos en los niños, él prefiere los juegos, ¿no? Y acá mira lo que dice, un pequeño aumento de circulación, respiración y excreción, pero un aumento que no llegue a interesar, porque esto venía de la cita anterior, esperen, a ver. Todo esto debe refrenarse por medio de los juegos reglamentados en los que hay obligación de observar determinado orden, determinadas reglas, y naturalmente por la represión y el castigo si fuera necesario, un pequeño aumento de circulación, no sé, acá no se me quedó, veamos. Un pequeño aumento de circulación, de respiración, excreción, pero un aumento no llega a interesar suficientemente estas funciones, pues el aumento del pulso, de los movimientos respiratorios y del sudor es poco notable. Por otra parte, permaneciendo el niño quieto y atento a la orden de mando, no tiene interés por lo que hace y se limita a obedecer. El aburrimiento le invade pronto. En el juego, el placer, la alegría y la animación van íntimamente unidos a él. Acá está hablando un poco sí, de ese contraste entre lo que sería una gimnasia estática, como la que estaba más de salón, donde los niños están quietos, ¿no? Y donde no llega inclusive a aumentar el pulso, ni los movimientos respiratorios, ¿no? A los juegos. La gimnasia, ¿no? Pasa eso y es lo que propone, ¿no? Que el niño, permaneciendo el niño quieto y atento al orden de mando, no toma interés por lo que hace tampoco y se limita a obedecer. El aburrimiento le invade pronto. En el juego, al contrario, el placer, la alegría y la animación van íntimamente unidos a él. Entonces él ahí está hablando de la importancia del juego en los niños frente a la gimnasia. Tampoco la va a, cuidado, porque es un manual de gimnasia, y él va a proponer la gimnasia. Pero va a proponer gimnasia en la segunda parte y juegos en la tercera. Y él va siempre a decir, bueno, es preferible los juegos a la gimnasia en el niño, por todos estos motivos, ¿no? Por un motivo fisiológico. Acá lo está explicando desde el punto de vista primero fisiológico, ¿no? Por cómo tan quieto el niño no llega a sudar, no llega a transpirar, en definitiva, no hace un buen, desde el punto de vista del cuerpo máquina y la transformación en energía, no hace un buen ejercicio, ¿no? Pero por otro lado, desde el punto de vista psicológico, ¿no? La cuestión del orden de mando, la cuestión del interés del niño en eso no es que solo se limita a obedecer, algo que, ¿no? De alguien que se pone de ejemplo y todos van repitiendo todo a la vez, eso tampoco es muy, en el niño, desde el punto de vista psicológico, también muy atractivo, motivante. Y ahí el aburrimiento lo invade, ¿no? Y ahí no hay, en el juego al contrario hay placer, hay alegría y animación, o sea, acá está trabajando elementos más del orden de la psicología y el discurso más de la psicología, en la segunda parte. En la primera parte de la cita está trabajando la fundamentación desde el punto de vista también fisiológico, o sea que la más pone elementos fisiológicos y pone elementos desde el punto de vista, o sea, de la ciencia, de la fisiología, pero también desde el punto de vista de la psicología para recomendar los juegos frente a la gimnasia. Pero igual
trabaja las ventajas de la gimnasia al no poder practicar juegos por razones de infraestructura, ¿no? Y acá habla justamente, al no tener posibilidades de desarrollar, igual que, ¿no?, le pasó a Varela, juegos por no tener suficiente espacio, bueno, también voy a desarrollar la importancia de la gimnasia. Entonces, los ejercicios físicos importan un descanso intelectual, favorecen de una manera positiva la disciplina, porque permiten la organización rápida de los alumnos por medio de los ejercicios de orden. Les despierta el hábito del método, de la obediencia y la regularidad, por el ritmo con el que han de ejecutar todos los movimientos. Además, obligan al niño a procurarse actitudes correctas, a caminar con relativa desenvoltura y elegancia. Finalmente, suponen un medio artificial bueno para reemplazar al natural de los juegos en la escuela, en cuyos patios pequeños es imposible realizarlos, ¿no? Entonces, acá hay varios elementos para poder analizar, ¿no? Cómo él, en definitiva, sí aconseja más los juegos frente a la gimnasia, pero justamente por los pequeños patios, ¿no?, es importante igual seguir con la gimnasia, ¿no? Entonces eso es importante ir viendo cómo también aconseja, y también ve como positivo, ¿no?, cómo esos ejercicios de orden, todos al mismo tiempo, ¿no?, ayudan a la disciplina, a una formación y organización rápida en los patios de muchos alumnos, ¿no?, el hábito de la obediencia y la regularidad como otros valores que también son positivos para Lamas, ¿no?, y todos al mismo ritmo a la misma vez. Entonces acá hay como tensiones, porque por momentos dice los juegos, pero por otros momentos dice que igual. Entonces, si uno lo compara con las citas de hace 2 o 3 diapos anteriores, donde Filgueira criticaba los movimientos al unísono, la regularidad de esto, acá él, en definitiva, Lama los está defendiendo. O sea, como no había un discurso homogéneo, ¿no?, sobre las cosas. Vieron cómo por momentos Filgueira dice una cosa, Lamas dice otra. Varela, acuérdense que unía la gimnasia de salón a lo natural. Y acá, al revés, Lamas que está diciendo que la gimnasia es un medio artificial y el juego es lo natural. Pone el juego del lado de lo natural y la gimnasia del lado de lo artificial. Acá es más ligado al discurso de Filgueira, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ¿cómo hay esa tensión todo el tiempo en estos primeros 25 años de la escuela pública? Sí, donde no había muchas condiciones edilicias, donde no, se hacía lo que se iba pudiendo, entonces había, todavía la gimnasia está más rígida. A los gimnasia también le llamas ejercicios sistemados o gimnasia le llaman, ¿no? Entonces, ¿qué pone acá? Estos son ejercicios como de orden, la marcha, la carrera y el salto son parte de estos ejercicios sistemados. Supone la actividad enérgica de todas las funciones y todos los órganos, agradan y distraen al niño. O sea, acá también está hablando de la metáfora del cuerpo-máquina. A mí cuando yo leo esto, cuando habla de actividad enérgica, de todas las funciones y de todos los órganos, agrada y distraen al niño, me parece que también acá está trabajando más esa otra perspectiva más del cuerpo-máquina, más ligado a los juegos, pero sin embargo lo está hablando en términos de gimnasia, o sea, cómo también se puede trabajar esta transformación de los elementos de la gimnasia al interior de la propia gimnasia, y no solamente la posición entre gimnasia y juegos, ¿no? Entonces, bueno, y cuánto el enseñar la marcha, la carrera y el salto es un ejercicio sistemado, gimnasia, que lo vuelca ahí, o parte de los juegos. Bueno, él lo ubica más acá, la enseñanza de estos elementos del lado de la gimnasia. Y bueno, entonces acá empieza a aconsejar en la parte práctica la buena conducción de las lecciones de gimnasia, de la gimnasia sistemada, ¿no? Entonces acá habla de, el profesor debe dar las voces de mando con animación,
Si se desea no emplear la voz para las órdenes, se hará uso de palmadas, de silbatos o cualquier otro procedimiento análogo. Hay dos clases de voces de mando, la preventiva y la ejecutiva. Exigir desde el primer momento un buen ritmo y simultaneidad en la ejecución de los ejercicios. O sea, acá ya está hablando de la gimnasia sistemada, ¿no? Donde hay movimientos simultáneos, donde hay, ¿no?, voces de mando. En esta época era así. Acá ya es una cita del primer plan de educación física escolar de 1912, y cómo Lamas quería una traducción local del modelo sueco, ¿no? Esto ya es otro texto. Entonces dice, los ejercicios sistemados obedecen en su base al sistema de gimnasia pedagógica sueca, pero alterado bastante en la técnica y en procedimientos, de tal suerte que lo modifica sustancialmente. O sea que por un lado, él dice, estos ejercicios sistemados, ¿no? Con voces de orden, con movimientos al unísono, todo esto que, ¿no?, decíamos recién, obedecen en su base al sistema gimnasia pedagógica sueca, pero dice alterado bastante en la técnica y en procedimientos de tal suerte que lo modifica sustancialmente. O sea, él está trabajando en este plan de 1912, ya 9 años después de la edición del manual, en querer tener un propio sistema para la escuela pública, ¿no?, de gimnasia, un propio sistema uruguayo. Entonces dice, he procedido así por cuanto el sistema sueco falla en la parte psicológica, considerando en el niño única o principalmente el cuerpo anatómico y fisiológico, pero despreocupándose de su espíritu, cosa que acaso pueda hacerse sin inconvenientes o quizás con beneficio en el niño escandinavo, pero que en materia alguna puede ni debe hacerse con nuestro escolar uruguayo, inquieto, nervioso, de espíritu siempre alerta. Entonces uno analiza esta cita, ve que por un lado, cuando va a justificar el propio sistema uruguayo distinto al sistema sueco para las escuelas públicas, lo basa en características justamente de la psicología y de las maneras de ser del niño uruguayo, que en comparación al escandinavo era más inquieto, más nervioso y de espíritu siempre alerta. Que acá, bueno, uno podría decir, bueno, ¿y esto será tan así? ¿Cómo él compara? ¿Por qué compara de esta manera al escandinavo? ¿Será que culturalmente el escandinavo estaba educado ya de un modo mucho más y con una gimnasia más pasada de generación en generación que hacía que ese sistema pudiera, no sé, ¿no? Pero uno podría acá hacerse muchas preguntas en más que estaba diciendo acá, con las características de la psicología, ¿no? Y por qué decir que es más inquieto y más nervioso. O sea, en definitiva, habría niños más inquietos y menos inquietos en todos lados, ¿no? Uno podría decir, pero bueno, ¿por qué lo dice de este modo? ¿A qué justamente si eran elementos justamente de la cultura, de la cuestión de cómo, ¿no? Entonces, bueno, como cuestiones a analizar acá, ¿no? Profe, ¿puede ser que también esté criticando las particularidades de la población uruguaya con respecto a las europeas? Y sí, también, ¿no? Uno podría decir, bueno, está haciendo una crítica, como que si ser nervioso y ser más activo y ser más, ¿no? No ser tan obediente fuera algo malo, y sin embargo uno podría decir, bueno, por suerte éramos más rebeldes, éramos Claro. más, ¿no? O Además, sea, desde el discurso de Varela, como que él vio este sistema en Alemania y lo implementó aquí en Uruguay, de repente sin tener en cuenta estas consideraciones. sí, igual la Varela hizo lo que pudo, dijo la importancia de los ejercicios físicos, hablaba de una gimnasia de salón mientras no se tuvieran verdaderos, o sea que tampoco pudo copiar aquello de la gimnasia alemana, porque tampoco tenía, porque la gimnasia alemana eran otros aparatos, eran otras. Entonces no se sabe bien, en definitiva, Varela qué es lo que pudo hacer del todo, no hay documentos que nos permitan ver exactamente qué es lo que se hizo realmente en las escuelas en esa época. Entonces nos quedamos con frentes muy indirectas que no podemos llegar
demasiado, pero por lo que dice, me parece que sí, que en los dos hay una cierta idealización del europeo, del niño escandinavo. En definitiva, acá hay una idealización como que pues, obedece más y puede hacerlo más, y nuestros niños todavía no tienen condiciones para seguirlo, pero no una valoración, como vos decís, del niño uruguayo desde lo positivo y desde su potencialidad. Se lo pone como más inquieto, más nervioso, y eso de espíritu siempre alerta, uno le queda la duda si eso es positivo o negativo para Lamas, pero evidentemente lo inquieto y lo nervioso no dan muchas garantías de que esté valorando al niño uruguayo tampoco, ¿no? Y acá otra cita también de ese manual donde dice, por otra parte, el sistema sueco exige condiciones especiales de local y de horario que no existen en nuestro medio. El sexo es motivo de especial atención entre nosotros y para él hay que buscar en muchos ejercicios procedimientos especiales de ejecución. Nuestros propios maestros deben ser contemplados para no provocar resistencias a poner en práctica tales o cuales ejercicios o tal o cual manera de ejecutarlos, que choca a su temperamento y hasta su mentalidad y aún a sus doctrinas y opiniones pedagógicas. Acá hay mucha cosa que hay que leer entre líneas, ¿no? Porque acá está diciendo, por un lado, está, evidentemente, las condiciones materiales del local. No tenían gimnasios acá, no había construcciones como había en Suecia, ¿no? Y los horarios también dedicados a la gimnasia en Suecia eran mucho más amplios que los que había en Uruguay, ¿no? Después habla del sexo, que es motivo de especial atención entre nosotros, y para él está hablando del sexo ahí. Hay que buscar en muchos ejercicios procedimientos especiales de ejecución, porque en Suecia se ve que estaban mucho más acostumbrados a la coeducación, y acá evidentemente esto no era tan fácil de trabajar, ¿no? Y también los maestros también, la mayoría eran mujeres que se formaban, ¿no? Las mujeres que él educaba en el 1909, que le estaba dando clases a las mujeres magisteriales que eran separadas por sexo, bueno, justamente a poner en práctica esos ejercicios, donde la realidad no tenían, él habla que le choca a su temperamento y a su mentalidad y aún a sus doctrinas y opiniones pedagógicas, o sea que había muchas cuestiones que no se explicitan, pero que eran del momento, que había resistencia a eso, resistencia a trabajar para ambos sexos, las mujeres que pudieran hacerlo, bueno, sus doctrinas, sus opiniones pedagógicas, su mentalidad, su temperamento, que ahí está todo como muy, pero evidentemente había una resistencia, ¿no? A trabajar algunos aspectos que él trae eso, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero la traducción local en realidad es porque todavía no están las condiciones dadas en Uruguay, ¿no? En cierta medida habla de una mentalidad más atrasada, en cierta medida, o de doctrinas que no le permitían trabajarlo, ¿no? De costumbres, no sé. Y bueno, y al final del texto también habla, ¿no? Ya para cerrar, todo esto he tenido presente y he transformado, todo esto he tenido presente y he trastornado, modificado, adaptado al sistema sueco y los clásicos francés y alemán. Vieron, acá también habla de los clásicos francés y alemán, no solamente tuvo cuenta el sistema sueco. He buscado nuevos moldes, ideado nuevas formas para constituir el sistema que casi me atrevo a llamar sistema uruguayo de gimnasia. O sea, acá está como en la duda, ¿no? Él todavía, que casi me atrevo a llamar, bueno, él con ese libro quiso trabajar algunos elementos pero le llama de gimnasia, o sea que si bien estamos hablando de lo que trabajaba él, la cuestión de los juegos y la gimnasia, bueno, acá le llama sistema uruguayo de gimnasia. Y en definitiva, bueno, adapta de los sistemas sueco, francés y alemán de gimnasia, ¿no? En ese libro de 1912, toma elementos de los tres. Si bien de las fuentes que yo he tomado y de cómo él, de otras fuentes, porque acá no puedo traer todo para la clase, él prefiere el sistema sueco sobre el francés y el alemán, ¿no? Que estaba mucho más orientado a lo pedagógico, a la cuestión de la salud, ¿no? Ejercicios de fuerza, etc.
Bueno, hemos terminado la clase de hoy con todo lo que fue el desarrollo de la educación física, las concepciones de cuerpo y cómo se estructuró en base a esos paginados que les dije, importante, que atiendan a esas páginas que cambié para el texto tanto de Dogliotti 2015 como de Dogliotti Scarlato 2018. La clase que viene vamos a trabajar con el del texto de Dogliotti Scarlato 2018 de la página 86 a la 100, y el texto de el propio libro ¿no? Que ya estamos trabajando, pero ya vamos al capítulo 2, ¿no? Y vamos a trabajar acá, también hay un cambio de paginación, o sea, hay un agregado. Dogliotti 2015, Educación del Cuerpo y Discursividad del mismo libro, pero capítulo 2, la creación de la Comisión Nacional de Educación Física, o sea, toda la primera parte del libro, del capítulo 2, del 89 a la 99, ¿no? Entonces se le pongo acá, página 89 a 99, y también agregar acá página 108 a 124, esos dos paginados, porque ahí de la 108 a la 124 analizo la revista Uruguay Sport, que ahí está muy interesante todo el concepto ahí que hay de deporte, de cultura física, etcétera, en la Comisión Nacional de Educación Física. ¿Tá? O sea que esos son los textos que voy a trabajar, ¿no? De la página 86 a la 100 del artículo que iba para hoy, el segundo artículo, y después del capítulo 2, esas páginas, 89, 99, y de 108 a 124, estaríamos trabajando la semana 12, la clase que viene. ¿Ah? Bueno. Profe, ¿esas páginas que pasó es del 2015, de Dogliotti 2015? ¿O el Sí, 2000? sí, es del mismo libro, el capítulo 2, ¿está? El 2 y ¿Alguna después otra duda? el de 2018 trabajamos la semana que viene. También, porque yo les dividí ahí, la clase que viene, la segunda parte de ese artículo, que era para la clase de hoy, pero la segunda parte se van a dar cuenta que trata de la Comisión Nacional de Educación Física, o sea, todo lo relativo a la Comisión Nacional de Educación Física que surge en 1911, lo vamos a trabajar la clase que viene. Hoy trabajamos todo lo que fue el sistema educativo, Varela y Lamas. ¿Ah? Bien, Gracias. bien. No, de nada, al contrario. Bueno, ¿alguna otra Muy duda? Si bien, no se... muy bien, profe, Bien. muchas gracias. No, de nada. Nos vemos la clase que viene. Chau, chau.